En el marco del proyecto Conectando Culturas, desarrollé mi línea de investigación en torno al plurilingüismo del escritor argentino Roberto Rasquela. La particularidad que torna interesante la obra de Rasquela y que justifica mi abordaje en este proyecto es la excepcionalidad de su plurilingüismo, que hace de su obra un caso verdaderamente singular en el campo de la literatura argentina de la segunda mitad del siglo XX. Hijo de inmigrantes calabreses, nacido por casualidad en Argentina, Rasquela fue el único integrante argentino de una familia de inmigrantes originadas en el sur de Italia. Él nació en Buenos Aires en 1930, un año después de la llegada al país de su madre y de su hermana, que venían al encuentro del padre, un exiliado político que había escapado de la persecución fascista. Luego de dedicarse a la crítica cinematográfica, a la ensayística, a la traducción, comenzó su actividad literaria y lo hizo tardíamente, con casi 40 años. En esa oportunidad escribió su primer libro de poemas, lo hizo en italiano y, como él dice, no por capricho, sino porque era la lengua que se imponía. Porque era la lengua familiar, ¿no? Posteriormente, él autotradujo estos poemas al español y los publicó en 1979 con el título de Malditos los gallos. Su obra poética se completa con Poemas del exterminio, Tímida hierba de agosto, La casa encontrada, y a partir de 1994, con casi 50 años, publicó su primera novela, Diálogos en los patios rojos, que da inicio a una trilogía que se completa con Si hubiéramos vivido aquí y La folía utopística. La singularidad de Rasquela consiste en haber creado una lengua nueva para contar el fenómeno migratorio. Una lengua, como él mismo señala, miscitada, producto de la mezcla y la contaminación de las lenguas de su origen: el calabrés, el italiano y el castellano rioplatense. Rasquela fue heredero de la cultura migratoria italiana, y con una vasta conciencia lingüística, las elecciones estéticas del escritor le permitieron contar la experiencia de la inmigración italiana a partir de esta original creación lingüística, ¿no? De esta lengua nueva. Una lengua que se transforma en vehículo imaginario, que puede transformar poéticamente la vida y albergar el patrimonio simbólico de toda una tradición familiar en la que la cultura italiana y la argentina entran en contacto. Dejando atrás la parodia o las estereotipadas formas, muchas veces superficiales, que el realismo hizo con el recurso del cocoliche, Rasquela da voz a una historia personal configurada en la escena familiar, en la militancia política, en la docencia, en el espíritu trágico de la cultura mediterránea, en la conciencia de la barbarie política que marcó el siglo XX de uno y de otro lado del Atlántico. Todos estos elementos definen su singularidad y se inscriben en su lengua. Y marcan además el estatuto ético de toda su operación poética. La suya es una lengua rara y personal, propia de alguien que vivió en más de una lengua, y a partir de esa singular condición plurilingüe, centró la invención poética en la memoria y en la intimidad de quien sabe escuchar las diferentes voces dentro de sí. Toda su producción está cohesionada por el uso de una lengua miscitada, ¿no? Y la afirmación de una fuerte subjetividad que impide reconocer límites claros entre los diferentes géneros que la componen. Mediante un entramado cerrado y compacto que une lengua y materia, este sistema poético presenta en el horizonte de la literatura argentina la experiencia de la inmigración de un modo nuevo. Y en él convergen, por una parte, cuestiones biográficas, pero sin duda, por otra, y esto le da espesor literario, determinadas elecciones estéticas.
Rasquela fue heredero de lo que Beatriz Arlo clasificó como cosmopolitismo babélico, una confluencia de lenguas que ingresaron al castellano rioplatense en los años 30 como consecuencia del fenómeno migratorio. Una tendencia, el cosmopolitismo babélico, opuesta al cosmopolitismo legítimo, ¿no? Característicos de las élites dominantes que a través de un sistema de préstamos, culturas y tradiciones manifestó un distinguido sentimiento de extranjería. El cosmopolitismo babélico, por el contrario, alude a la complejidad lingüística y social que generó el proceso migratorio en el Río de la Plata. Y la lengua de Rasquela puede considerarse como una derivación literaria de esa tendencia, una derivación que el escritor supo construir con una decidida conciencia estética. A diferencia del cocoliche, que es básicamente una lengua de imitación y de fuerte raigambre realista, la lengua de Rasquela es una lengua de memoria. En ella confluyen el italiano, el calabrés y el español rioplatense, como ya lo hemos advertido, y es una lengua que recupera los espacios, las voces, los tonos de la infancia y que más allá de las estigmatizaciones y del prejuicio, logra, mediante esta heterogeneidad fonética y lingüística, unir el pasado con el presente, lo público con lo privado, la infancia con la madurez, lo íntimo con lo universal, el recuerdo del paese de sus padres con la propia experiencia urbana de Buenos Aires. Siguiendo los ecos de Pavese, de Carlo Emilio Gadda, de Pier Paolo Pasolini, Rasquela significa en clave argentina aspectos relevantes de la literatura italiana del Novecento. La lengua millitada o lengua poética de Rasquela no es una versión imperfecta de quien no conoce bien las lenguas del origen, sino recuerdo del pasado y también experiencia del presente. Es una lengua poética que determina la experiencia de un sujeto escindido entre dos culturas. Y fue el resultado de un mundo propio dividido entre Italia y Argentina, que tuvo como centro la casa familiar ubicada en el barrio de Boedo, un espacio íntimo, afectivo y primordial por el que circularon las lenguas del origen que el narrador percibía al mismo tiempo en los gestos del padre y de la madre. Sonidos y expresiones de la infancia que muchas veces generaban confusión y dejaban un vacío en la comprensión, dos elementos que son fundamentales para entender el principio creativo de Rasquela: confusión y vacío de significado. La confusión surge como resultado de la mezcla de lenguas, un desconcierto que las torna oscuras y que muchas veces limita su entendimiento. El microcosmos familiar, caracterizado desde el inicio por ese crisol lingüístico, fue determinante para que el escritor percibiera ese universo fónico como un caos misterioso. Y en esto es importante el vínculo que él establece con Carlo Emilio Gadda y un texto de Gadda, Meditazione breve circa il dire y el fare, un texto del 36, donde se precisa la noción de habla, ¿no? Esa amplia acepción que la noción de habla adquiere para Gadda y que Rasquela toma para sí. Porque a partir de esta noción, Rasquela orienta las búsquedas estéticas aunque esa noción de habla se genera en un ámbito colectivo, encuentra esa realización en el plano individual. Ese modelo plurilingüe de Rasquela, entonces, originado en el proceso migratorio y madurado en la reflexión erudita y en la práctica consciente de la traducción literaria, crea una nueva lengua que complejiza la herencia cultural italiana y que posibilita contar el fenómeno de la migración en una nueva clave poética. Otro de los rasgos que singularizó la relación de Rasquela con las lenguas del origen fue el vacío de significado, o como él mismo lo designó,
los huecos de la interpretación. Los términos foráneos, provenientes de otros idiomas y de otros universos culturales, crearon en la trama del significado importantes vacíos de sentido que interrumpieron y dificultaron la comprensión. La suya fue una lengua de interrupciones, en la que la confusión propia de la mezcla, la traducción y los vacíos de significado permitieron zonas de creación literaria. Por las particularidades que lo definen, el caso de Rasquela escapa entonces a toda clasificación. Toda su obra debe ser leída en esta clave, es decir, como la operación de autoinvención de un sujeto escindido que siente el deseo de recuperar el origen y sabe que la literatura es una posibilidad privilegiada para hacerlo. Así ese origen vago, confuso, de algunas misteriosas palabras, se convirtió con el paso de los años en núcleos de ambigüedad poética, es decir, en el estímulo para la creación y el principio ordenador del caos. La escritura fue, para el escritor argentino, la posibilidad de transformar ese mundo confuso en un modesto pero intangible cosmos. En este programa estético de profundo carácter autobiográfico, cobra valor también el elemento documental, ¿no? Que posibilita la inscripción de lo personal en la historia, porque para el escritor el acontecimiento de la escritura se origina en la contaminación de familia, historia, política y cultura, sentimiento y documento, memoria e inmediatez. Y acá uno reconoce los ecos de Pasolini operando en esta concepción. Fue precisamente el patio de la casa de la calle de Boedo, ese espacio primordial y el centro de la escena familiar, donde el escritor comienza a tejer la trama de su historia personal, familiar, y el principio de su identidad. Durante los años 30, en Buenos Aires, esos patios eran clásicos, pertenecían, digamos, al espacio clásico del patio del conventillo, ¿no? Que en Buenos Aires de los años 30 operó como un pequeño teatro popular, un espacio donde se representaba la heterogeneidad de la realidad lingüística y social de esa época. Allí, junto, como él mismo lo expresa, junto a las higueras, circulaba un conglomerado de voces, de discursos, de canciones. Allí, dice el escritor, se superpusieron las lenguas de la nación que el hijo aprendió en la escuela con el calabrés de la madre y el italiano del padre. La casa fue entonces un espacio magmático, una suerte de cronotopo en el que se afirma y se construye esta particular mezcla de palabra y frase. La casa es espacio privilegiado para este sistema literario, opera como microcosmos en el que se superponen las voces de ambos lados del océano. Mientras que en los cuartos se registran, si el patio opera como un teatro, los cuartos registran los diálogos más privados de la familia y se contraponen a este espacio más social que es el patio, donde es posible la reunión con otros inmigrantes. Un espacio que es fundamental para tejer la memoria del escritor, que es más intensa y más vaga que la realidad misma. En este microcosmos, los cuartos y el patio son los espacios privilegiados para el montaje de las escenas que dan cuenta de esta historia familiar. Una historia incompleta, fragmentaria, elíptica, oscura, que el autor presenta a partir de diálogos breves, imágenes poéticas y núcleos narrativos concisos. En todos estos fragmentos uno puede advertir la memoria o la referencia a la tierra donde nacieron los padres, las pasiones que separaron a la familia, la lucha antifascista,
las razones de la inmigración, la dignidad del trabajo, la destreza de un oficio, el dolor por lo que quedó atrás. Son todos estos, los tópicos de la poética de Rasquela, que se reconocen tanto en la narrativa como en la poesía. El idiolecto o lengua millitada de Rasquela crea entonces el mito personal del origen, que preserva la fábula familiar, y es por eso el producto literario construido en el recuerdo y la nostalgia. Poesía y novela constituyen en Rasquela entonces este sistema poético funcional a una novela funcional, familiar, ¿no? Tanto en Malditos los gallos, una composición poética, como en Diálogo en los patios rojos, un texto, una novela. Nosotros hemos tratado de ver cómo estos ejes de sentido se manifiestan, ¿no? Según las claves de la poesía o las claves de la narrativa. Pero en ambos casos pudimos llegar a la conclusión de que la lengua millitada de Rasquela opera como una lengua que es archivo, es resistencia y es utopía, ¿no? De este pasado familiar que vuelve fragmentado al presente. Entendida como archivo, la lengua millitada mantiene el legado y asegura una continuidad. Ella contiene los relatos del origen, las pasiones que animan los vínculos familiares, las ilusiones, los fracasos revolucionarios forjados a lo largo de los años, la conciencia trágica de esta familia originaria del Mediterráneo. Y lejos de concebirse la lengua archivo como un depósito de elementos diversos, esta lengua opera con la vivacidad que pueden otorgarles los sonidos, las voces y los lenguajes diversos, ¿no? Es una lengua que se presenta como resultado de una creolización propia que impone todo proceso migratorio. Esta lengua millitada también puede pensarse como una lengua utópica, ¿no? O como una lengua de utopía, porque posibilita la existencia simultánea de aquello que quedó en otro lugar y que por ello no puede estar presente en la nueva realidad argentina. Entonces, la lengua millitada como lengua de utopía permite este movimiento de vaivén por los espacios que la geografía y el tiempo separan. Solo en el territorio de la lengua literaria, el escritor advierte la posibilidad de una simultaneidad de existencias posibles que el orden cronológico de la vida no permite. Rasquela crea de esta manera una lengua utópica que solo encuentra su realización en el plano literario. La lengua utópica es la lengua del origen, aquella que se hubiera hablado si la familia hubiera quedado en Italia. Y es también la lengua que dio voz al ideario político del padre, que es también el ideario político del hijo. Y finalmente la lengua millitada es también lengua de resistencia, ¿no? Que conserva viva la memoria, resiste la desintegración que supone la vida misma, el paso del tiempo, el abandono de la tierra del origen, y acompaña el movimiento de la existencia. Esta es una obra, la de Rasquela, ¿no? Toda su obra, que surge del propósito de un hijo de inmigrantes movido por el deseo del origen y de la lengua que lo constituye en la huidiza conformación de una identidad impura, trabajada por un siglo de tragedias y de esperanzas.